pues aquí estamos de regreso, listos para este próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con esta interesante cita del escritor francés Jean de La Fontaine, que dice: la imaginación tiene sobre nosotros mucho más imperio que la realidad. Así pensaba Einstein. Que pasen los litigantes. Una mentira no es la cura para una enfermedad. Y me da mucha tristeza de que algunos se aprovechen de la debilidad de otros. Una fantasía nos da la ilusión para volver a vivir. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Juan, usted es el demandante de este caso. Sí, señor. Descríbame quién es Carmen, por qué la estás demandando y qué pides para resolver esta situación. Bueno, doctora, muy buenas tardes nuevamente. Vengo molesto y con tristeza a la vez. Vengo a demandar a mi sobrina por la cantidad de $5,000 y a solicitar una orden de alejamiento, que se retire de mi casa. ¿Ella vive con usted? Sí. O sea, le está pidiendo que desaloje su casa. Que se vaya, yo no la y quiero. Además una orden para que no se acerque más a usted. No quiero, no es que no quiero, doctora, que ella esté en mi casa, no quiero. Ok. Ni de visita, ni nada. Muy bien. Ahora usted me va a contar por qué. Sí, ok. Doctora, le voy a decir lo siguiente. Hace 5 años, mi niña falleció en un accidente de tránsito. Tenía 21 años de edad. Era nuestra única hija, doctora. Nos costó mucho tenerla porque mi esposa tuvo problemas de fecundación. Bueno, usted se imagina que lo complicado que es. Bueno, logramos tenerla, pero pues lamentablemente se mató en ese accidente, doctora. Aquí tengo yo inclusive un reporte del periódico, no sé si usted... Sí, cómo no. No sé si tenemos estas imágenes también para poderlas... Fatal accidente en la carretera US1 hacia Los Cayos del sur de la Florida. Un fatal accidente ocurrió en horas de la madrugada de hoy en la carretera. 28, doctora, de diciembre, justamente. Hacia Los Cayos del sur de la Florida. En la colisión se vieron involucrados 4 jóvenes que viajaban en un Toyota Sedán a gran velocidad, el cual perdió el control y se estrelló saliéndose de la autopista. Una joven de 21 años, Luisa Fernández, fue declarada muerta en la escena. Nuestra única hija, doctora. Okay. Usted se imagina el gran dolor, el estado de depresión tan grande, porque es algo para uno que uno no tiene explicación, doctora. Sí. Bueno, caímos. Perder a su única hija, horrible. Lógico, es horrible. Ok. Entonces, doctora, sucede lo siguiente: mi esposa cae en un estado de depresión total. Ella realmente, pues, no lo superó, pues. No lo superó. Yo tuve que... Entonces, doctora, le voy a explicar algo. De un tiempo, unos meses para acá, yo sí noto que ella, doctora, la veo así como, no sé, se está arreglando, ¿verdad, doctora? O sea, ¿has visto una mejoría? Una mejoría, sí, doctora. Y de pronto yo veo que ella va, en las noches va al cuarto, y por curiosidad yo voy, doctora, y bueno, me le pego atrás a mi esposa, doctora. ¿Y? Mire, doctora, se me paran los pelos de decirle esto. Yo cuando yo llego, yo veo a mi esposa con un bebé en los brazos, doctora. Figúrese usted, un bebé en los brazos. Yo digo, Dios mío, mi esposa se puso loca porque se robó un niño. Loca no. Estoy hablando yo. ¿Y entonces? Se robó un niño, dije yo entre mí. Dios mío. Entonces yo le digo a ella, mira, ¿qué sucede? O sea, doctora, con decirle que la niña era tan parecida a la niña tan chiquita, que yo tengo aquí una foto de mi niña cuando era recién nacida. No sé si usted se la quiere hacer llegar a la doctora. Roberto, quédate cerca de él, que él me la está dando poco a poco todo. Mire, así era la evidencia. Bueno, esta era cuando tenía 21 años de edad. Ok. Doctora, fíjese usted, la niña se parecía a la que está en esa foto cuando estaba de meses. Fíjese usted, doctora. Y entonces cuando yo veo esa niña que ya tiene en sus manos y yo me la acerco y bueno, y trato de... Doctora, eso es un muñeco, doctora, una muñeca.
Entonces yo le digo, epa, ¿qué es esto? Y ella todavía me dice, shh, no hagas bulla, la niña se va a despertar. Y era una muñeca. Justo, una muñeca, doctora. ¿Tú me trajiste evidencia de...? Sí, doctora, hay unas evidencias por ahí. Déjeme ver, señor director, por favor. Eso lo saqué, parece un bebé. Lo saqué yo de su teléfono, doctora, porque se pone a tomarle fotos. Figúrese usted, doctora, a tomarle fotos. Mire. Ok. Fíjese. Y bueno, ¿y tienes alguna evidencia de cómo se comporta tu esposa con el bebé este? Sí, creo que por ahí existe también otra evidencia, doctora. Déjeme ver, señor director. Sí, sí. Hay otra... ¿Cómo estás? Sí, fíjese. Hola. Tienes mucho sueño. Vamos a despertarlo. Ven, dame la chupa. Eso, mi amor. Dime, mi amor. Vamos a comer, por favor. Ya va, gordo, que la nena está durmiendo. Por favor. Ya va, la bebé está durmiendo, pero no grites. No grites que se despierta. Ya deja eso. Ya, mi Fíjese. amor, ya. Por favor. Por favor, no grites. Vamos a comer, te lo agradezco. Fíjese, Sí, doctora. mira una foto. Fíjese. Ponte No, Sí, ella ha asumido toda una maternidad con este muñeco. Fíjese, doctora. Ajá, ok. Vamos a comer. Yo voy a almorzar contigo, ya va. Ok, ahora dime, Sí. ¿cómo se conecta Carmen a todo A esto? eso voy, doctora. Pero rápido, La porque... muchacha de servicio, doctora, Ajá. usted sabe que yo llego y le emplazo y le digo, mira, yo quiero que tú me digas a mí en dónde consiguió ella esa muñeca. Ajá. Y me dice, no, la sobrina llegó con unas muñecas aquí y bueno, y ahí le gustó y tal, y se enamoró de esa muñeca. Ok. A mí no me consultaron ¿Y los nada. $5,000 que me estás pidiendo? Justamente, doctora, aparte de eso, llegó Ajá. esta señorita Ajá. y me quitó $5,000. Claro, a mi esposa, lógicamente, porque ese es un dinero que está guardado allí para ¿Pero un caso- para qué fueron los $5,000? para muñeca, doctora. Ah, el muñeco... Porque sí, supuestamente ahí... Costó $5,000. $5,000. Ok, Es así, perfecto. Es así. ¿Cómo respondes? Bueno, doctora, para hacerle el cuento un poco más corto de lo que él está haciendo, No, le es la realidad, comento no que estoy yo haciendo, soy es la artista realidad. plástico, Sí. yo diseño Un esculturas, artista plástico. ¿ok? En una reunión que tuve con gente del medio, me enseña una persona una técnica para realizar figuras muy semejantes a la realidad. Ok. Yo me quedo enganchada, me gustó el trabajo y le pido a esta persona que me explique cómo es la técnica. Una vez que nosotros nos reunimos, ¿ok? Diseñamos una figura que asemeja a un bebé recién nacido. Doctora, aquí las tengo. De hecho, yo se lo traje aquí Al bebé. al bebé, que fue nuestro primer proyecto, para que usted pueda verlo y pueda sentir un poco más físicamente el trabajo que estamos realizando. Ok. Ven tú misma, ven tú misma. Imagínese usted, Ok, doctora. fíjese, doctora. A ver. Este fue una el goma. primero Una goma que nosotros por realizamos. 5,000. ¿Ok? $5,000. Esto es un bebé recién nacido. ¿Ok? Como puede ver, Ahí con su posición fetal. tal cual, sí. Como puede ver, es un bebé, realmente. Es un bebé. No, eso no es un bebé, eso Al es lo que es. tacto, Eso lo lo único que es que no se plástico. mueve, Eso pero lo que es un sí muñeco. da la sensación Doctora, de ternura. Doctora, al eso es lo que es verlo, un ¿cierto? muñeco, eso no es ningún... Totalmente, Eso no es ningún bebé, totalmente. un bebé ¿Y por qué valen respira. tan caros? Porque eso Bueno, lleva un trabajo. lleva un trabajo, ¿no? Sí, los materiales, el moldearlo, bueno, cuesta, ¿no? Su trabajo. De verdad que es como si fuera un bebé. Ciertamente. ¿Y cómo se enganchó tu tía con esto? Bueno, A le ver. explico. Cuando yo realizo este muñeco, yo lo llevo obviamente a la casa y le llevo el muñeco a mi tía. Ujú. Doctora, nada más el hecho de que yo le haya puesto ese bebé en las manos, La hizo cambiar. totalmente. O sea, no se imagina, no se imagina. Para mí eso fue una felicidad tan grande el poder ver que ella, de cierta manera, volvía a la vida. Ok. Vuelve a tu Doctora. turno. Vamos a hacer un corto receso. ¿Quién tiene testigos? Yo traje testigos, Los dos. doctora. Ok, y usted también. Hacemos un corto receso, a la vuelta recibimos a los testigos y buscaremos una solución a este caso. No se vayan. Desde que este muñeco se le entregó a ella, volvió a la ¿Le vida. parece mágico? Eso no es algo medicinal. ¿Cree que la puedo cargar Sí, un ¿cómo poquitito? no? A Cárguela ver, para que a usted ver, sienta. ven acá, Luisita. Ay, mamá, qué bonita. Caso cerrado.
Buenas tardes, doctora. Responde esta demanda que el mismo derecho que él tiene lo tengo yo. ¿Por qué? De esa propiedad. ¿Por Porque qué? yo estoy casado con ella. Yo estoy casado.